Shalom. Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra serie El tiempo está cerca. Lo que vamos a estudiar este día es la introducción al capítulo 6 de Apocalipsis. Yo estoy calculando que la próxima semana ya empecemos a estudiar de lleno el capítulo 6. Lo que vamos a ver el día de hoy es solamente la introducción. Y es importante porque no podemos empezar el capítulo 6 sin entender varias cosas. Prácticamente del capítulo 6 al final de Apocalipsis es el tiempo señalado por Dios como el tiempo de la gran tribulación. Ya vimos en los estudios anteriores, del capítulo 1 al capítulo 5 de Apocalipsis, que es prácticamente los capítulos previos al comienzo de la gran tribulación. Entonces, en esta introducción yo quiero mostrarles algo muy importante. Toda la escritura, desde Bereshit en hebreo o Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es la revelación perfecta de Dios, es su palabra inspirada y prácticamente todo el libro, los 66 libros que conforman la escritura, es una sola revelación dada en dos tiempos diferentes. Pero si ustedes quitan algún capítulo o alguna porción de toda la escritura, no vamos a poder comprender el mensaje completo del concilio de Dios. Entonces vamos a Isaías 46 y vamos a leer del versículo 9 al 10. Aquí Jehová Dios está hablando a través del profeta Isaías y le está revelando algo muy importante al pueblo de Israel. Dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a ver con mucha atención el principio del versículo 10. Esta declaración de Jehová es muy importante. Prácticamente lo que nos está diciendo es que todo lo que va a suceder en el futuro está anunciado ¿dónde? En el principio. Entonces, para poder entender lo que va a suceder en los últimos tiempos, tenemos que comprender lo que Dios estableció en el principio. Es muy, muy importante que entendamos una cosa: nuestra vida es cíclica. Desde el punto de vista de interpretación bíblica griega, nosotros tenemos una línea de tiempo donde comienza con la creación
del universo. Y aquí tenemos toda la historia de la humanidad hasta que lleguemos a dos puntos muy importantes: el juicio final y algo que Dios llama en la Escritura la eternidad. Entonces, ¿cuánto vive un ser humano? Según la Escritura y la historia de la humanidad, el ser humano ha vivido una cierta cantidad de años, pero esta situación ha cambiado desde el principio hasta el día de hoy. Hoy en día aproximadamente vivimos en promedio 70 años. Pero en la antigüedad vemos en el libro de Génesis que la persona que más años vivió fue una persona llamada Matusalem, que vivió casi 1000 años. Vamos a poner 975 años como promedio. Entonces, el ser humano, si ustedes se dan cuenta, no ha ido incrementando la edad de vida con el tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Antes se vivía más años que el día de hoy. Y el día de hoy, con toda la tecnología y el conocimiento de la ciencia, no vivimos más años, al contrario, estamos viviendo cada vez menos años. Un amigo mío llamado Jorge Vélez murió a la edad de 50 años. Entonces, esta edad va bajando con el tiempo. No estamos mejorando nuestra salud ni nuestra calidad de vida, es al contrario. A pesar de que el hombre, en vez de confiar en Dios, confía en el conocimiento y la ciencia, pero nuestra situación real es que no estamos mejorando. Estamos empeorando. ¿Y saben por qué existe esta situación? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque no nos cuidamos, tomamos, hacemos de nuestra vida un desastre. Hay algo que la Escritura llama desobediencia. La razón por la que cada vez vivimos menos años es porque no obedecemos lo que Dios estableció. No comemos lo que Él dice que es comida, hacemos lo que Él dijo que es malo, no hacemos todo lo que Él estableció para tener una vida llena de años. Si ustedes van al libro de Éxodo capítulo 20, hay un mandamiento que tiene una promesa muy importante. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué va a suceder con la vida de los que honren a su padre y a su madre? Se alargará su vida sobre la tierra. ¿Pero qué está pasando? Sí, hay gente que vive más años que el promedio del día de hoy, pero la mayoría de la gente vive cada vez menos por la desobediencia a lo que Dios estableció. Entonces, el hombre cambió lo que Dios estableció por lo que ellos creen que es lo mejor. ¿Y qué está pasando?
estamos muriendo cada vez más jóvenes. Es algo muy importante. Toda esta introducción al capítulo 6 de Apocalipsis es por una simple y sencilla razón. Porque Dios quiere cambiar esto. Desde que Dios creó el universo, nosotros en vez de mejorar e ir hacia arriba, estamos yendo hacia abajo. No estamos siendo cada vez mejores. Nuestra situación de vida es cada vez más precaria. Y es algo muy importante. Vamos a Génesis 1. Porque esta introducción al capítulo 6 de Apocalipsis es un fenómeno muy interesante. Y a este fenómeno le llamamos la historia a la inversa. Esta historia a la inversa es el reflejo del amor y la fidelidad de Dios para su creación. Porque vamos a ver algo muy interesante en Génesis 1. Todo el capítulo 1 de Génesis narra cuando Dios creó el universo y todo lo que hay en él. ¿En cuántos días creó el universo Dios? ¿Cuántos? 6 días. Y el séptimo descansó de toda su obra. Esto es un patrón muy importante. Dios nos dice que en la semana tenemos 6 días para trabajar, pero que debemos de apartar un día para nuestro descanso. Cuando Dios creó el universo, estableció algo muy importante. Este patrón de creación está repetido cíclicamente en toda la historia de la humanidad. En el año 0 comenzó la historia de la creación, no de Dios, porque Dios ya existía antes de que fuera creado todo lo que Él creó, pero sí la historia de la humanidad. Y nos dio 6 días, 6 milenios, como oportunidad para reconciliarnos con Él, dejar el pecado y poder aspirar a pasar la eternidad en su presencia. El séptimo milenio, como lo vimos en los estudios pasados, es cuando Jesús va a venir a este mundo a establecer el reino milenio, donde por 1000 años Él va a reinar y gobernar toda la tierra. Después va a venir el juicio final y de ahí va a comenzar lo que Dios llama la eternidad. Pero para poder estar en la eternidad tenemos que dejar el pecado. Porque nadie que vive en pecado va a poder estar en la presencia de Dios.
Y estos 6,000 años que Él nos dio como oportunidad se están acabando. Estamos a punto de terminar el 6º milenio para entrar al reino milenial, que venga el juicio final y luego solamente los que hayan vivido conforme a lo que Él estableció van a estar con Él en su presencia por la eternidad. Prácticamente lo que les quiero decir es que esta vida es la preparación para la eternidad. Y si no nos preparamos para la eternidad, no vamos a poder estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Qué pasó en la creación? Vamos a ver el capítulo 2 de Génesis. El capítulo 2 de Génesis comienza estableciendo el 7º día, que es el día de descanso, que representa el 7º milenio. Entonces el capítulo 2 nos da con detalle la forma en que después de haber creado en 6 días todas las cosas, el 6º día Dios creó al hombre. Por eso en la Biblia el número 6 siempre se refiere a los seres humanos. Eso es lo que representa el número 6. Recuerdan que en la revelación a Juan todavía no lo vemos, pero dice que el anticristo va a imponer la marca y su número, el cual es su nombre, y ese número es ¿cuál? 666. ¿Por qué 66? ¿Por qué 3 seises? Si el número 6 representa al hombre, ¿por qué el número del anticristo es 666? Porque toda la maldad del ser humano va a ser contenida en su máxima expresión en una sola persona. Y este número representa que es el más humano, el más cruel, el más miserable, el más ateo, el más desagradable de todos los hombres. Tiene 3 números 6 que representa la Trinidad de Satanás, o la manifestación de la maldad en 3 personas, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás copia y pervierte todo lo que Dios estableció. Así como Dios son 3 manifestaciones de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así la maldad está representada o se manifiesta en 3 personas: Satanás, el anticristo, que es el hijo de perdición, y el pecado. Es algo muy importante. Entonces, después de Dios, en el capítulo 2 de Génesis, después de haber creado al hombre, le dio una sola indicación.
Aquí mismo en el capítulo 2 establece el matrimonio, que es algo sagrado para Dios, es la base de la creación. Pero le da una indicación al hombre y a la mujer cuando Dios los creó. Podrás comer de todo fruto del árbol que hay en el jardín del Edén, excepto de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes del capítulo 3, que es la historia de cómo el enemigo o Satanás tiene una conversación con la mujer y la convence de desobedecer a Dios, pervierte todo lo que Dios había dicho y ella prueba del fruto que Dios había prohibido. ¿Y qué es lo que sucede en la relación del hombre con su creador? Se rompe a causa de su desobediencia. Y son expulsados de la presencia de Dios. Por lo tanto, viene la muerte. Algo muy importante, ustedes antes del capítulo 3 no van a ver a nadie que haya muerto en la presencia de Dios. Esto sucede a partir del capítulo 3, donde los hombres desobedecen lo que nuestro Padre estableció. Y con la muerte vienen muchas maldiciones. Vamos a ver en el capítulo 3 las consecuencias que enfrentaron Adán, Eva y el enemigo por haber desobedecido lo que Dios estableció. Satanás ya estaba destituido mucho antes de que sucediera esto de la presencia de Dios. A causa de su rebelión y de su pecado, Dios lo expulsó también de su presencia. Y es algo importante porque nos demuestra el ciclo en la Escritura. Nuestra vida es cíclica. Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado, condenado por la eternidad. El hombre hizo lo mismo y adivinen qué, estamos separados de Dios y condenados por la eternidad. La Biblia es cíclica. Vean el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su semilla y tu semilla. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como resultado de esta maldición, todas las cosas cambiaron en la creación. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, todo era perfecto, ellos eran eternos, no había enfermedades, no había maldiciones, y ellos vivían bajo el abrigo del único Dios verdadero, en perfecta relación con Él. Esto es muy importante porque Dios nos quiere enseñar algo.
Cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestra vida, las cosas van a cambiar y nuestra relación con Él se va a romper. Va a entrar la muerte y ahora vamos a estar condenados por la eternidad. De este lado la eternidad es para vida y de este lado es para condenación. Y adivinen quién decide. Nosotros mismos. Si vivimos en desobediencia va a venir la condenación. Si vivimos en obediencia, vida eterna. ¿Por qué toda esta introducción al capítulo 6? Porque tenemos que entender una cosa. Dios es un Dios perfecto, santo, misericordioso, y Él nos ama. Pero el que Él nos ame no quiere decir que no va a haber consecuencia por nuestro pecado. Y Él nos ha dado 6,000 años para corregir ese error, reconciliarnos con Él e ir a vida eterna. Porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a suceder? Condenación. Vamos a ponerlo de color rojo. La condenación es algo que todo ser humano va a experimentar si no aprende a obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué es la historia a la inversa? Dios pudo haber dicho, ok, yo les di la oportunidad, les di todo. Si ustedes ven el capítulo 1 de Génesis, antes de crear a todos los seres vivos, creó el sol, la luna, las estrellas, la hierba, las frutas, las verduras, las semillas. Hizo el día, la noche, hizo todo perfecto para que nosotros nada más viniéramos al lugar ideal donde íbamos a ser sustentados por su amor y misericordia. Entonces Dios creó todo perfecto, con todas las condiciones necesarias para nada más poner al hombre y que pudiera tener una relación perfecta con Él. No íbamos a morir, no íbamos a sufrir enfermedades, no había maldiciones, todo era perfecto. La relación de Dios con su creación era inquebrantable. Pero sucedió algo muy desagradable. Vino la muerte como consecuencia a la desobediencia del hombre. Y ahí todo cambió. El mundo cambió, la tierra cambió, todo cambió. Después de esta maldición sobre la serpiente, hubo un cambio en estos animales, donde Dios les quitó todo lo que había dado a su favor y cambió su situación por el simple hecho de aceptar que el enemigo cohabitara dentro de él para poder comunicarse con la mujer y pervertir todo lo que Dios estableció. Todo el pecado en todo mundo tiene consecuencias. Todo se pervierte cuando damos entrada al pecado. Ni la serpiente se salvó de eso. Y es algo muy importante. Vamos a ver el versículo 16.
Ahora Dios va a dictaminar el juicio sobre la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como consecuencia al pecado de Eva, ahora iba a dar a luz con dolor a sus hijos. Pero no solo eso, ella iba a estar bajo la autoridad de su esposo. Vamos al versículo 17, porque para el hombre también hubo consecuencias. Todos pecaron y todos recibieron la consecuencia por sus hechos. Obviamente la serpiente no perdió su salvación porque los animales no se salvan, pero también tuvo consecuencias. Satanás ya estaba condenado por la eternidad. Ahora la mujer recibió la consecuencia por sus hechos, y al hombre le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Todas estas consecuencias son muy fuertes. Primero, ya no iba a comer del fruto del jardín del Edén. La tierra iba a entrar en maldición. Ahora tenía que trabajar para poder comer. La tierra se iba a volver en ciertos lugares árida, no iba a dar fruto. Y además iba a morir ganándose la comida con el sudor de su frente. Antes solo tenía que estirar la mano, escoger un fruto y comerlo. Pues a causa del pecado esta situación también cambió. Ahora el hombre tuvo que aprender a sembrar y cosechar, ganándose el pan con el sudor de su frente. Todas estas cosas empezaron a cambiar la perfección de lo que Dios estableció. Entonces venimos de la perfección, y a causa del pecado todo se pervirtió y se convirtió en imperfección. Esa fue la consecuencia del pecado. Pero ahora Dios, en su amor y su misericordia, pudo haber establecido que las cosas se iban a quedar tal cual, que ahora por la consecuencia del pecado, pues cada quien tenía que enfrentar la muerte y la condenación, y que esto iba a permanecer así. Pero Dios, en su amor y misericordia, estableció que Él iba a poner una solución a todo esto. Entonces, hace 2000 años, en el año 4000 de la creación, vino nuestro Mesías a morir
en el madero, para que a través de su sacrificio nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él. La historia de Apocalipsis le llamo la historia a la inversa por la siguiente razón. Venimos de la perfección que fue pervertida por el pecado, trajo la muerte y la condenación a la humanidad. Pero ahora Dios, invirtiendo las cosas gracias al sacrificio del Mesías, ahora vamos en sentido contrario, porque tenemos la oportunidad de salir del pecado, de la imperfección y de la desobediencia para regresar a la perfección de la relación con nuestro Dios. Eso es la eternidad. Entonces vamos del pecado a la muerte y ahora Dios, gracias a Jesús, invirtió esta situación y ahora pasamos, si decidimos obedecer a Dios y llegar a la vida eterna, vamos a revertir arrepintiéndonos y aceptando la salvación de Dios para ir a la eternidad. Entonces, como leímos en Isaías, el final está determinado por la historia del principio. Todo lo que va a suceder al final lo podemos encontrar y entender desde el libro de Génesis hasta Deuteronomio. Pero ahora todo, si nosotros ponemos nuestra vida en manos de Él, va a suceder a la inversa. Tenemos la oportunidad de revertir esta situación de pecado y convertirla en bendición para vida eterna. Entonces, ahora vamos en sentido contrario. Ahora toda esta historia se va a repetir, pero a la inversa. Tenemos aquí en los primeros capítulos de Génesis muchas cosas que explican el libro de Apocalipsis. Prácticamente esta historia se va a repetir. Después del diluvio tenemos a un hombre que estableció un reino llamado Babilonia. Y este reino llamado Babilonia tenía un solo propósito. ¿Alguien sabe? A ver, los que han estudiado Génesis. Un rey. ¿Qué más, Bruno? ¿Qué caracterizaba Babilonia? La perversidad. ¿Perdón? La perversidad de la vida. ¿Sí? Sí, todo eso lo representaba, pero hay características de Babilonia que son proféticamente muy importantes. Había un solo rey, había un solo ¿qué? Un solo gobierno. ¿Qué más? Un solo idioma. Ah, ¿verdad que sí se acuerdan? Un solo idioma, una sola moneda. ¿A qué les suena eso? A mí me suena a la gran tribulación. Todo se va a repetir. De aquí pasamos de la perfección al pecado y a la perversión. Ahora vamos
a experimentar la perversión, pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe y obedecemos todo lo que Dios estableció, vamos a salir de aquí a la vida eterna. Este personaje va a regresar aquí a la mitad de los 7 años y va a establecer todas estas cosas: un gobernante, un gobierno, una moneda, un idioma y lo más importante, una religión. Pero no va a ser la del Dios verdadero. Va a ser la de Satanás, que va a intentar cumplir su propósito de suplir a Dios y que lo adoren a Él en vez de al Dios verdadero. La mala noticia es que después de eso viene el juicio final y los que obedezcan a Satanás, ¿a dónde van a ir? Condenación eterna. Pero es importante entender toda esta historia para poder entender Apocalipsis. Gran tribulación, 7 años, es igual al libro de Apocalipsis. Y dice Isaías que no podemos entender Apocalipsis si no entendemos lo que Dios estableció al principio, de Génesis a Deuteronomio. Y todas las historias de Génesis a Deuteronomio se van a volver a repetir. Si no aprendemos de ellas, vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Quejarnos de Dios, rebelarnos contra Él, y va a venir la muerte. Es algo muy importante. Para poder empezar en Génesis 6 tenemos que entender todo esto. Dios estableció que el final se explica con el principio. Y vamos a ver muchas cosas repetidas, muchos conceptos de Génesis a Deuteronomio están duplicados en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, hay una sola verdad, hay un solo evangelio y hay un solo Salvador. Simplemente Satanás pervierte todo lo que Dios estableció para intentar que le demos la honra y la gloria a Él. Pero ¿saben qué dice el libro al final? Que Él se va a ir a condenación eterna porque la verdad va a vencer y prevalecer sobre la mentira. Pero si no conocemos la verdad, si no conocemos este libro, dice la Escritura que Satanás va a engañar aún a los elegidos. El peor error que un creyente puede cometer es no estudiar la Escritura, porque va a caer en el engaño y a condenación eterna. Ahora toda la historia se va a duplicar, pero a la inversa. Vamos en sentido contrario, pero vamos a pasar exactamente por lo mismo que pasaron ellos aquí. Y si no aprendemos de aquí, estamos condenados a repetir la historia y a ir a condenación eterna. Por eso en lo personal me preocupa que las iglesias del día de hoy rechacen el Antiguo Testamento y toda la sabiduría que Dios puso ahí, porque están condenados a repetir la misma historia que el pueblo de Israel. Teniendo la Escritura, fueron condenados por falta de conocimiento.
porque no se sujetaron a lo que Dios estableció, sino a lo que los hombres establecieron. La próxima semana, cuando empecemos con Génesis 6, es el comienzo, cuando comencemos con Apocalipsis 6, es exactamente la repetición de Génesis 6. Es el juicio que viene sobre los hombres. Pero esta vez no va a ser con agua, no va a ser un diluvio. Y a partir de Apocalipsis 6 hasta el final, es una descripción detallada de todos los juicios que van a venir sobre los desobedientes y los rebeldes que rechazaron a su Dios. Es algo muy, muy fuerte, pero es algo que tenemos que conocer para no repetir la historia. Toda la escritura está concentrada en una sola cosa. Dios está enfocado en rescatar lo que se perdió. Todo el pecado que prevaleció a causa de la desobediencia, Dios ahora lo quiere convertir en bendición para vida eterna. Pero si no escuchamos el mensaje y no estudiamos lo que sucedió en nuestro pasado, estamos condenados a repetir el mismo error e ir a condenación eterna. Vamos a ver unos versículos de Génesis 3. Vamos a leer Génesis 3 del versículo 1 al versículo 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben qué va a pasar cuando venga el anticristo y nos ofrezca la solución a nuestros problemas? Va a ser exactamente lo mismo que hizo con Eva. Pero ¿por qué creen en lo que Dios les dijo? Ustedes son dioses y ustedes pueden llegar a la exaltación de la divinidad si hacen lo que yo les digo. Acepten este fruto, la marca, y serán como dioses. Y yo les voy a dar poder y autoridad. Y van a ser poderosos y sabios. Y van a reinar junto conmigo. ¿Y saben qué va a pasar? La historia se va a volver a repetir. Los que no conocen a Dios van a aceptar la marca. Pero aquí está el peligro. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están diciendo: no, eso no me va a pasar a mí. Porque yo sí creo en mi Dios. Y aunque Satanás quiera matar a mis hijos, yo no voy a aceptar la marca.
Si no aprendemos a obedecer lo que Dios estableció, garantizado al 100%, vamos a repetir el mismo error. Va a venir nuestra esposa y nos va a decir, ¿qué crees, viejo? Ya acepté la marca, acéptala tú y vas a ver qué bonito se siente. El problema es que nosotros somos seres humanos y tenemos debilidades y somos desobedientes, tercos, necios. Y nuestro enemigo lo sabe muy bien. Satanás nos conoce perfectamente. Él va a poner la carnada y te va a decir, mira, esto puede ser tuyo. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Si no aprendemos a obedecer lo que Dios estableció, si no permitimos que el Espíritu Santo reine en nosotros, si no quitamos el pecado de nuestras vidas y no aprendemos a caminar como Dios estableció, estamos condenados a repetir el mismo error. Y no importa cuánto digas, no, a mí no me va a pasar. Muchos hombres a través de la historia que eran firmes creyentes, muchos de ellos ya están aquí. Porque no valoraron lo que Dios nos estaba diciendo. Porque se confiaron y cayeron en desobediencia. Porque creyeron que esto se vence por nuestra fuerza y nuestra voluntad. No, esto no se vence así. Esto se vence con algo que se llama fe. Y si tú no tienes fe, si no crees en todo lo que Dios estableció y no obedeces hasta el más mínimo aspecto de lo que Dios Padre estableció, estás condenado a repetir el mismo error que los demás. Lo que vamos a ver a partir de la próxima semana es tan importante, porque Dios nos va a recordar el error de su pueblo a través de la desobediencia y la rebeldía. Y el resultado va a ser la condenación. Si no ponemos atención a lo que Él dice y nos empezamos a desviar de la verdad, estamos condenados a caer en el mismo error. Y vamos a ver a partir de la próxima semana cuáles son las cosas que van a tener que experimentar los que escojan el camino de desobediencia y rebeldía. Dios nos está diciendo con grandes focos rojos, no toques esto, no hagas esto, no practiques esto, no participes de esto, porque la consecuencia va a estar aquí, en la condenación eterna. Pero tenemos que aprender de aquí. Esto fue establecido para nuestra instrucción, para no caer en el mismo error, porque Dios quiere que entremos a la eternidad con Él. Amén. Amén. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a entrar de lleno en lo que va a suceder.
Ya vimos las señales. Ya vimos la línea de tiempo que Jesús estableció de las cosas que tienen que suceder para que comience la gran tribulación. Pero ahora Dios nos va a instruir en lo que va a suceder en estos días. ¿Con qué propósito? Para que nos olvidemos de la desobediencia y de la rebeldía y empecemos a obedecerle a Él. Porque si no, estamos condenados por la eternidad. Que Dios los bendiga. Shalom.